gusto de tenerlo. ¿Es la de él? Sí. Buenas tardes, me da gusto volverlos a ver. Ahora ya en esta etapa final hemos recorrido, como me dice el ingeniero, un largo camino y bueno... Aquí vamos a tener otro, pero bueno, ya que podamos hacer... Son para nosotros muy valiosos, para ustedes también, pero también sobre todo para la comunidad que como ustedes comparten todos estos trastornos, todos estos estados, que hay mucha desinformación, que hay mucho desinterés también por parte de las autoridades, pero con esta investigación creo que vamos a dar en un punto clave y vamos a tratar de llegar a fibras bastante sensibles para ponernos más atención. Entonces, a mí, como decía el ingeniero Alberto, a mí me tocó la parte etnográfica. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Es la parte social, es ir a sus casas, verlos, convivir con ustedes, revisar cómo son las condiciones en las que se desarrolla toda esta intervención alimentaria y en sí toda la investigación. Trabajamos aproximadamente 8 meses, quizá nos vimos 2 o 3 ocasiones, a veces solos, a veces con familia. Hubo unas sesiones muy intensas, otras más ligeras, pero todo eso que grabamos en audio, en video, nos da resultados increíbles, nos da información que ahorita vamos a compartir con ustedes, muy valiosa. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué tipo de metodología aplicamos. Sí, por favor, la siguiente. ¿Qué metodología? Primero, todo este estudio está enfocado y en sí toda la investigación está enfocada a la calidad de vida, es decir, cómo impacta esta intervención alimentaria, esta intervención con el producto, el complemento alimenticio en la calidad de vida. Ahí es donde entra esta situación de ver, revisar en las familias, ver cuál es la percepción, cómo lo viven, cómo lo sienten. Es decir, toda esta numeralia que a veces vemos en estadística, bajarla y traducirla finalmente a las partes más humanas. Entonces, la calidad de vida se convirtió finalmente en nuestro eje rector. Nosotros tuvimos básicamente una hipótesis. La hipótesis siempre está girando, está moviéndose por ser una investigación de corte social, pero algo pasó con esta que se mantuvo muy firme la hipótesis. Es decir, una intervención alimentaria bien estructurada nos va a dar cambios conductuales y en este caso cognitivos, lo cual va a hacer que mejore la calidad de vida familiar y individual. Esa es la hipótesis. Obviamente hay muchas variables, pero es el resumen concreto. Luego, ¿qué manejamos? Manejamos instrumentos que están ahorita usándose, no nada más aquí en México, sobre todo en América Latina y en España, instrumentos ya muy probados, como es la escala de calidad de vida de estos dos teóricos, Shalhoub y Verdugo, que alguna vez los habrán escuchado, que son las autoridades básicas en este tipo de procesos. Luego también tuvimos qué indicadores íbamos a revisar con primacía. Teníamos el bien emocional, la relación interpersonal y el bien social. Es decir, llevar esto en un plano de sistemático, revisar el plano micro, el maso y el macro, revisar todo lo que pasaba en el individuo como ser psicosocial, revisar la relación de la familia y cómo impacta esto en la familia. Luego tenemos la situación de que la metodología aplicamos una metodología un poco ortodoxa en los estudios etnográficos. ¿Por qué? Porque aplicamos tanto estudios cualitativos, es decir, de revisar la calidad, pero también cuantitativos. Hicimos mucha estadística y ustedes lo comprobaron con los cuestionarios que hicimos. Y luego, obviamente, todo este conjunto nos llevó a formar nuestros instrumentos, cuestionarios, entrevistas, visitas, reuniones grupales. Fueron nuestros instrumentos. Y obviamente esto nos va a dar, como finalmente el punto rojo, cerrar el círculo y revisar qué pasaba con la calidad de vida. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue nuestra muestra? Nuestra muestra fue 26 personas con trisomía 21, 25 personas con trastorno del espectro autista, 24, y 25 del trastorno de déficit de atención. La que sigue, por favor. Ese fue nuestro universo de estudio. Los instrumentos de investigación fue un cuestionario de investigación, 2 entrevistas particulares que hicimos en casa o hicimos aquí en la facultad, una entrevista grupal, aplicar la escala de calidad de vida y 3 cuestionarios de apoyo estadístico. Estos que a veces se los mandaba por correo y luego se los entregaban a Elvira y todo este asunto, que tenían muchos puntitos. La que sigue.
¿Metiste la cama? ¿Ya quedó? Primero, ¿O la traigo aquí? este ¿O es aquí? Sí, es que es Atlántico, hay que traerla proceso de aquí. investigación tuvo lo que tres pasa es que la aristas. tenemos Primero, hacer en la análisis parte de del adelante. discurso. Todos Hay esos dos videos, puntos todos de esos audios que trabajamos con ustedes, los tuvimos que bueno, trasladar aquí- al texto, aquí tenemos, pero en la analizar uno por computadora uno e ir sacando códigos Pero para tendrías que finalmente usar ese monitor, llegar a ¿no? conclusiones. Ahorita Sí. lo que les voy a mostrar son, en este caso, resultados muy preliminares, son tendencias que ya están muy definidas, pero el universo de información que tenemos es enorme. Tendríamos que tener una sesión de 3 horas para poder revisar todos los resultados solamente de esta área. Entonces tomé lo más representativo de cada uno de los procesos. En el sentido de la siguiente, por favor. ¿Qué nos dio el análisis del discurso? Nos dio situaciones que fuimos revisando a lo largo y que se mantuvieron. Por un lado, las familias. ¿Cómo se consideran ellas? ¿Qué ellas afirmaban decir o cómo perciben su calidad de vida? Entonces, color naranja es para integración DAO, ¿no? Verde Instituto Domus y azul ALAI, que bueno, hubo una gran inmigración de ALAI, pero es el trastorno, esta situación de déficit de atención. Entonces, la gente de T21, su calidad de vida la considera en este caso inferior a comparación con la gente de Domus y emparejándose casi con la de ALAI. ¿Cómo consideran que es su ambiente familiar? El ambiente familiar consideran la gente de integración DAO que es mucho mejor, ¿no? La gente de trastorno de déficit de atención lo supera, pero aquí en este caso encontramos que hay una situación menor, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con el impacto? Esta fue una parte donde tuvimos que incidir mucho y se los comenté porque esto nos da información, porque esto marca el futuro básicamente. ¿Quién recibe? ¿Cuál es el duelo? ¿Cómo impacta la noticia? ¿Cómo impacta el ir sobrellevando esta etapa del duelo? Obviamente la gente de integración DAO tiene un alto porcentaje, es decir, su duelo es muchísimo mayor comparado a la gente de ALAI. ¿Por qué? Pues, obviamente encontramos, y es una hipótesis que estamos trabajando, es decir, porque el trastorno de déficit de atención no se considera grave, no se considera una enfermedad, muchos papás no lo consideran así, y el impacto de la expectativa de tener un chico con síndrome de Down se da desde el inicio, entonces el golpe es obviamente desde el nacimiento. Obviamente los chicos autistas tienen procesos diferentes, pueden saberlo entre los 2, 3, 4, hasta los 9 años, entonces aquí se genera otra dinámica, el duelo es diferente. La percepción del dolor obviamente se mantiene, son las tendencias iguales, ¿no? Son muy altas en la gente con síndrome de Down y obviamente con autismo también se mantienen, son altas, pero bajas las de ALAI. La que sigue, por favor. Esto lo hicimos como a partir de los códigos, a partir de las charlas que tenemos. Son las tendencias. Ahora, seguimiento estadístico. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos? Tuvimos que dividir todos estos cuestionarios que llenábamos ahí en las entrevistas, los dividimos en cinco indicadores. Los procesos cognitivos, procesos físicos, procesos sociales, procesos conductuales positivos y procesos conductuales negativos. Aquí, obviamente, solamente les voy a presentar los procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque es un universo bastante grande, insisto. Que quiere, hay una red inalámbrica. Pero esto nos marca la Ya jaló, tendencia. ya jaló, gracias. ¿Qué tenemos? Los procesos cognitivos en el Es que grupo aquí hay piloto inalámbrico, y el pero yo grupo no tengo dieta. el- Saben, el grupo piloto Ok. llevaba dieta más el complemento, dieta solamente el proceso. Tenemos que, si se fijan aquí, hay un promedio, ¿no? Es primera, segunda y tercera entrevista. Ujú. ¿Qué tenemos? Obviamente en piloto hay un aumento en los promedios de excelente y hay un aumento también en los procesos de bueno y hay una disminución en los procesos de malo a pésimo. ¿Qué sucede con los de dieta? En dieta sí hay también una disminución en los procesos regulares, pero si se fijan la tendencia es diferente, tiende a ser regular. Ya tengo la orden. Con comparación a piloto, o sea, sí hay una diferencia. ¿Qué nos dice esto? Que obviamente la gente del grupo piloto tuvo un avance mayor. Esto es para integración DAO. ¿De qué sigue?
Ajá. ¿Qué pasa con el trastorno del espectro autista? Si se fijan, aquí también hay un porcentaje, aunque las gráficas parecen engañar, hay un porcentaje mayor, en este caso va en aumento, los promedios excelentes. Se mantienen de cierta manera los buenos. Pero ¿qué sucede con los grupos dieta? Aquí hay una disminución de positivos, pero un aumento de buenos. ¿Qué hipótesis tenemos en este sentido? Revisamos que la mayoría de la gente que llevó dieta no empezó con el proceso de dieta, es decir, ya la llevaba desde antes. No comenzaron esta dieta desde que fue el inicio, sino que llevaban 2, 3, hasta 4 años, incluso más. Ya en este proceso les fue fácil. La percepción es diferente a la gente que no la llevaba. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa con TDA? En TDA ahí es donde encontramos resultados muchísimo más complejos. Porque si se vean las excelente, hay un aumento también en bueno y regular. Hay un gran número, empezamos con un gran número de regulares y fueron disminuyendo, igual con los negativos. Esto en el grupo piloto. ¿Qué pasó con el grupo dieta? El grupo dieta de alguna manera se mantuvo. También hay una tendencia hacia la baja, pero de alguna manera mantiene sus niveles de regular. Muy bien. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con la escala de Verdugo y Shalom? La que sigue. Aquí fue una situación todavía más compleja, porque aquí ya la percepción en este cuestionario sí tiene más aristas, es decir, tiene mayores controles. No nada más va a ser la percepción, sino aquí ya hay una discusión más intensa sobre estos resultados. ¿Qué pasa? Si se fijan, en la interacción familiar, ¿no?, las familias se consideran mayoritariamente satisfechas. Es decir, sienten que hay una serie de satisfactores en sus familias, en sus relaciones, que los hacen estar estables. ¿La que sigue, por favor? El rol parental. Aquí las preguntas, si ustedes recuerdan, están muy enfocadas a la acción de los padres, es decir, cómo actúan, si tienen los suficientes satisfactores, si tienen el suficiente tiempo, si ayudan a sus hijos. En fin, también hay un promedio de satisfacción mayor. El azul es para los chicos Down, el rojo es para el espectro autista y el verde para trastorno de déficit de atención. Entonces también se aumenta. La que sigue, por favor. Seguridad, salud y seguridad. También hay hay una alza y un mayor sentirse satisfechos, pero aquí ya empieza a haber resultados, aquí ya empieza a cambiar la estadística. Aquí ya hay un gran aumento de insatisfacción. ¿Por qué se da mucho eso? Si se fijan en el espectro autista, obviamente por los trastornos o las alergias o enfermedades asociadas a la situación del autismo. La que sigue, por favor. Familiares. Que aquí esta es la más representativa para nosotros, porque si se fijan, si bien hay un gran nivel de gente satisfecha, también hay muchos que todavía libran con una situación de neutralidad. Es decir, no asumen que tienen todo, ya que su familia es finalmente muy integrada, pero tampoco la rechazan, ¿no? Y los aumentos en la insatisfacción se van todavía para arriba. La que sigue, por favor. Ya para terminar. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son nuestras conclusiones de todo esto? Todavía estamos en un proceso de análisis, todavía es más amplio todo esto. Tenemos que cruzar todavía esos 3 factores, esta información, pero las conclusiones que tenemos ahorita son las siguientes. Por favor. Primero, lo que notamos en los grupos piloto fue una mayor concentración, mayor atención, mayor lenguaje, mayor sociabilidad, disminución de enfermedades, disminución de peso, disminución de berrinches, que también se le conoce como conductas disruptivas, y mayor actividad física y creativa. ¿Qué pasa con los grupos dieta? Los grupos dieta demostraron tener un mayor avance en disminución de enfermedades, peso y alergias. Entonces, sí, la diferencia es notoria entre los grupos dieta y los grupos piloto. Esto es para los 3, ¿no? Para tanto trisomía 21, autismo y déficit de atención. La siguiente, por favor. Nuestras conclusiones finales son estas. Es decir, la percepción en la mejora de la calidad de vida familiar aumenta en proporción directa a la participación de las familias. Las familias que participaron más, ¿no?, que fueron más participativas y solidarias
con la persona que llevó la dieta, notaron un incremento mayor en los aspectos positivos conductuales y cognitivos de su familiar. Esto es bastante interesante. Ustedes habrán dado cuenta que hubo momentos donde en las familias solamente participó una persona, es decir, solamente el agente inicial, la madre, fue la que nos dio la información. Pocas veces pude entrevistar a los padres, pocas veces pude entrevistar a los hermanos, y pocas veces las familias dijeron que participaban en conjunto de la dieta. Eso es también algo muy importante. Y la intervención alimentaria impacta inicialmente en la economía, ¿no?, en las familias, pero a lo largo se va estabilizando. ¿Cómo se da esto? Obviamente hay una desinformación y hay un descontrol. Mucha gente buscaba productos orgánicos cuando podían ir al mercado, podían consumirlo en tiendas que no de precios caros, y más bien era la cuestión de la creatividad. La creatividad, nos dimos cuenta en las juntas finales, que es un factor muy importante para romper el hartazgo, porque hay un momento de hartazgo en la dieta donde ya los niños ya no quieren. Entonces ahí tenía que incidir el hartazgo, finalmente la creatividad de las personas que llevaban a cabo la alimentación. Y para terminar, se incrementa la sensación de bienestar emocional en las familias involucradas en el proceso de intervención alimentaria. Esto lo vimos incluso, y tenemos muy buena experiencia, en nuestra última sesión que tuvimos colectiva con los 6 grupos divididos, y eso nos dio una pauta para decir que vamos por muy buen camino. Pues eso es todo de mi parte, y les agradezco mucho su atención. Gracias. La parte interesante de los resultados que nos acaban de comentar es que todos nos los dieron ustedes. Es decir, las encuestas y las gráficas, los resultados numéricos, es un promedio de las opiniones que ustedes vertieron en todos los cuestionarios, en todas las entrevistas que Arturo les hizo. Lo cual nos da mucho gusto, porque de no haber estado ustedes satisfechos, estas gráficas no hubieran salido positivas para el proyecto, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes, qué bueno que así están viendo a sus hijos, qué bueno para ustedes y para el proyecto, por supuesto. Gracias, Arturo. La siguiente presentación